Es un poco lo que yo decía, Gustavo, que ya la gente directamente no sabe cómo comprar, a qué precio y si tan siquiera van a encontrar dónde comprar, porque hay empresas que se han retirado del mercado, ¿no? Hablamos de las reglas de juego del mercado, ¿no? Exacto, son las reglas que figuran en el mercado cuando vos no tenés precio. Es decir, yo soy vendedor, supongo, soy vendedor de insumos, cualquier insumo que sea necesario para el campo, y no sé a cuánto voy a comprar de nuevo para reponer, es decir, de sencillo hasta que aclare que estamos hablando de cosas del campo, ¿no? Claro, cuando hablamos que vamos a tener la peor cosecha en 15 años de trigo, si bien avanzó la siembra más de un poquito del 90% del área de siembra, con una sequía prácticamente calzada que abre grandes interrogantes en torno a lo que va a ser la cosecha de granos gruesos, hablando de la siembra de maíz que arranca en el mes de septiembre, y por otro lado donde decimos hemos cosechado menos del 60% del maíz. Cuando el Estado hace referencia en su alocución el hecho de decir, bueno, vamos a generar un desacople, yo hacía una referencia a lo que eran los números del trigo, por ejemplo, que es el grano ícono de lo que fue el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hablamos de un grano que aumentó, digamos, en el mercado interno había logrado aumentar un 40%, cayó un 40% al día viernes, que cayó el 13% el día viernes, porque supuestamente se reactivan los convenios de exportación, pero por otro lado en la República Argentina internamente aumentó el pan un 38,5%. Es decir, desacople, ¿de qué desacople hablamos? Cuando hoy el costo, por ejemplo, del aporte que realiza el trigo al pan es menos, está entre el 10 y el 13%. Sí, nada más. Cuando la justificación de la intervención, que el gobierno dijo, vamos por la renta inesperada, lo que no sabemos qué va a hacer con este retraso inesperado o las pérdidas inesperadas. Si realmente, como consecuencia de que, atendeme, lo que pasa es que en los mercados internacionales, porque los cereales son commodities, y en este momento se está fortaleciendo el dólar, va a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, entonces ha habido bajas generalizadas mundialmente. Se acabó el maná del cielo que tuvimos durante 3 meses con la soja a más de $600 la tonelada. Claro, lo que pasa es que vos tenés, para que lo entienda el común de la gente, vos tenés por un lado lo que es la producción, por otro lado lo que es el mercado. Pero el mercado es la referencia, el mercado siempre es precio internacional a lo que pasa internamente. Internamente en la República Argentina no tiene nada que ver el precio de referencia con el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, el productor cobra con un dólar oficial y versus un dólar bolsa está casi un 130% la brecha. Exacto. Entonces, digamos, el productor cuando sale a calzar sus insumos, sale a pautar, definir, dice, tengo que comprar los insumos, tiene que pensar en el dólar MEP, el dólar bolsa que toman los empresarios, ya que no les gusta hablar del dólar blue, pero el dólar bolsa está más caro, no importa. A lo que voy es que en este momento, puntos de incertidumbre, aún restan liquidar en el mercado un poquito más del 70% de la cosecha de soja. ¿Eso cuánto es en dólares? No, digo, hay unos 23 millones, multiplicarlo por el número que te guste, ya sea en pesos o en dólares. Claro. Pero digo, quedan más de 23 millones de toneladas, para que lo entienda el común de la gente, pendiente de liquidar. Eso el Estado lo está observando y quiere ver de qué manera puede llegar a intervenir. Ya el día viernes presionó a las agroexportadoras y le dijo, queremos realizar un sistema de chequeo y de fiscalización en los puntos de embarque. Onda decir, cada grano tendrá una especie de chip, para ver si lo movemos o no lo movemos, lo embarcamos o no lo embarcamos. Lo que pasa es que nadie vende, también pasa lo mismo. Es pero Gustavo, tipo que tiene porque la digamos, lo que se debe venir. Lo que queda calzado hacia adelante frente a este escenario es, con la incertidumbre de ingreso de dólares, con la pérdida de mercado, con el derrumbe de precios internacionales, el productor lo único que puede llegar a hacer en este momento es ver de qué manera puede calzar sus inversiones futuras viendo lo que tradicionalmente se conocía como canje, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo calzo yo la compra de semillas de maíz, que son muy caras, fertilizantes? ¿Cómo voy a calzar, por ejemplo, los servicios de siembra y de cosecha en la República Argentina, donde hay que tomar en cuenta que hoy el agricultor en Argentina tiene que pagarle al que es propietario del campo, porque más de la mitad
de quienes siembran en Argentina Están alquilando. no son propietarios. Claro, están alquilando. Entonces, el dueño de la tierra dice, muchacho, la inflación está pintando onda 60-70%, no importa cuándo, pero ya es una locura. Tenemos que negociar los precios de los alquileres. Ahora, en este momento, en el campo, lo que están mirando, no solamente los contadores, sino también los empresarios, es cómo se renegocian los alquileres, cómo quedan calzadas las próximas inversiones, cómo van a refinanciar con la industria de maquinaria agrícola las deudas tomadas, porque en algunos casos puntuales han quedado calzados puntualmente con un sistema de actualización, siguiendo un índice de actualización que va a haber que revisarlo, y creemos que hoy, con un gobierno donde está más enfocado en ver de qué manera asegura su poder político, no hablo de las calles, lo que va a pasar el día 20 ahora con Graboy, que quiere aumentar el 5% de retenciones para el salario, sí, ¿viste? Para este salario loco de la República. Entonces vamos a decir, bueno, no trabajemos. Pero eso tiene que pasar por el Congreso y no importa, la misma batalla que dijo que eso es inaplicable. Gustavo, bueno, a lo que voy es, entre en medio de tanto ruido, hay que zarandear la información y hay que zarandear también la toma de decisiones. Lo único cierto para el productor es cuánta agua tengo en el suelo, cuando pasó la máquina, cuánto me rindió, cuánto almacené y cuánto puedo llegar a invertir. Porque acceder en este momento con un gobierno que trata de controlar la parte financiera, de alguna manera presionando la tasa de interés no es solamente para aquietar el dólar, es el precio del dinero. Entonces el precio del dinero lo va a tener que pagar, necesito tomar un crédito. Y bueno, hermano, la tasa de referencia... 53%. Entonces, tenemos una realidad dólar y una realidad dólar que es incontrolable e inmanejable. Tenemos anuncios por parte del Gobierno Nacional que no logran darle previsibilidad. Se habló de supuestamente una flexibilización... Para las importaciones. Para las importaciones. ¿Has logrado ver alguna noticia al respecto? Nada, lo único que pasó en el tema cambiario fue el aumento del 10% en el dólar turista. Eso es lo único concreto que ha habido en los últimos días. Entonces, frente a este escenario, el productor lo que ha hecho, quien produce con campo propio, con campo de tercero, quien trabaja, quien comercializa, lo que hace, apaga las noticias, porque hay mucho ruido, por eso me hacía referencia a que tenemos que zarandear y filtrar de alguna manera, y se enfoca en los números para ver de qué manera los calza, ya sea con un broker, con un operador, con una industria, con una... Por eso que los valores de referencia en este momento en el mercado tienen que ver con la proximidad de dónde están almacenados los granos, con la forma en la que yo pretendo venderlo, si te entrego ya la mercadería porque sos una planta, suponte vos, tengo maíz o tengo soja y vos querés elaborar etanol o querés elaborar biodiesel porque no querés parar tu fábrica, pero yo te digo, no quiero vender, y me decís, Gustavo, entregame los granos y fijamos los precios después. Entonces, Hay algunos contratos que se están haciendo así. Pero lógico, ¿pero por qué? Porque, digamos, la cadena no se puede parar. Entonces, la fábrica, ¿qué es lo que dicen? Entregame la mercadería y yo te voy a respetar el precio. El precio es a fijar. Un precio a fijar... Es inconcebible hacer negocios así. Pero bueno, en definitiva, se ha transformado en una verdadera timba. Exacto. Pero una timba en la cual uno no sabe, uno puede ganar o puede llegar a perder mucho frente a este escenario de timba, hablando mal y pronto. Y el productor no está preparado para timbear. El productor está acostumbrado a producir. Y quiere reglas claras. Sí. Fíjate, estamos hablando casi focalizado en lo que es la agricultura. Pero hoy tenés la ganadería, tenés las producciones regionales, todo, fruta y hortícola, todo lo que es la parte de yerba mate, té y otras tantas geografías que tienen que ver con la actualidad productiva de Argentina. Es, yo diría, abrumador para quien tiene que tomar decisiones de riesgo hoy, orientar una decisión sin margen de error. Digo, sin margen de error porque podés prever... Es que si te equivocas, te fundís. Ese es el tema. Te equivocaste y te fundiste. Te equivocás y te fundís. Incluso no hay previsión ni punto de apoyo para quienes se fundan trabajando. Entonces, cuando hablan, hay dos datos que a mí me gustaría dejar como muy claro. Primero, el desacople es una gran mentira, porque el trigo bajó desde la época de la guerra hasta ahora un 39, un 40%. Y el pan en la República Argentina aumentó un 39, un 40%.
Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de este desacople con la brecha cambiaria. Brecha cambiaria significa dólar oficial y dólar operación. No digo el blue, el dólar bolsa, 130%. Y por otro lado, el acceso al dólar, porque en este momento no solamente quien produce granos, quienes están produciendo, por ejemplo, en forma cotidiana, y lo pueden consultar con los que tienen mascota, los que elaboran, que compran núcleos, importan núcleos, para elaborar alimentos balanceados para mascotas. No hablo de lo que es feedlot, engorde de animal a corral, que es otra gran historia. Entonces, te diría que cada lote, cada explotación agropecuaria es un mundo de decisiones que resulta casi imposible englobar. No podemos hablar de campo como englobando en una sola idea de campo. No, porque cada situación es un mundo. Pero al margen de eso, dentro de lo que es la macroeconomía, si me decís que, por ejemplo, en soja nada más hay 23 millones de soja sin liquidar, eso significa cero ingreso de dólares. Y para Batakis lo ha dicho casi privado y casi también públicamente, la situación cambiaria es desesperante. Si la falta de dólares es desesperante para el gobierno. Yo no tengo conocimiento, y habría que consultarle a algún economista memorioso, no tengo conocimiento que los cepos, los controles de precio nunca y lo que significan las regulaciones, de alguna manera hayan dado algún punto a favor a lo que significa la estabilidad de una economía de un país. Y mucho más una economía como la nuestra. Tan primarizada, por un lado, con un alto impacto también de lo que significa el gasto público, no solamente el déficit fiscal, sino también lo que significa la pobreza y todos los recursos asignados a la pobreza para asistir a la gente. Entonces, creo que estamos en un punto quiebre donde va a terminar el séptimo mes del año, y en Argentina va a haber que trazar una línea, y yo no tengo certeza de lo que puede llegar a suceder en la próxima campaña de granos gruesos. Si se va a sembrar o no maíz, ¿cuánto? Si se va a sembrar o no soja y cuánto. Se está hablando, algo que es un rumor, pero se está hablando que probablemente la rebelión del campo signifique paremos los motores porque no se consiguen combustible, tomémonos 6 meses de vacaciones, pasemos... Es el peor de los escenarios. Pasemos la Navidad y que, bueno, en el 2023 el gobierno se encargue de ver cómo va a manejar un país sin producción agrícola. No, sin producción agrícola y sin los dólares. Se está analizando seriamente. El problema es que es muy difícil arriar a toda la tropa para ponerlo en línea y que todos hagan lo mismo. Pero digo, si el 50% toma esa decisión, sería realmente un crack económico que llevaría a un tema impensado por el hecho de decir que en Argentina se deje de sembrar. Pero están pensando, dicen, riesgo de disponibilidad de combustible, de fertilizantes. Y cuando lo pagan el combustible lo tienen que pagar a 300, 350 dólares el litro. Eso aparte. Intervención probable en granos. ¿Qué les conviene hacer a los productores? ¿Qué le conviene hacer usted si está del otro lado? Y se encuentra con ese escenario y dicen, y mira, vamos a hacer una cosa, como hacen muchas industrias. Muchos bajaron persiana. Sí, efectivamente. Porque lo pueden bajar. Muchos bajaron persiana. En el caso del campo lo difícil es que son producciones biológicas. Uno no puede, a las vacas hay que ordeñarlas, a los animales hay que alimentarlos, a los cultivos hay que cosecharlos, hay que tratarlos de acuerdo a cómo estén. Y realmente el escenario es complicado, pero si se llega a dar, porque hay una decisión fuerte por parte de las bases, no de la mesa de enlace, que no sabe para dónde ir, sino de las bases gremiales, de pensar en decir, una campaña, nos ponemos de acuerdo todos, lo que tienen los propietarios de la tierra, y todos, yo creo que el costo hoy en día de no producir, incluso para quien hace inversiones de riesgo, sería menor que soportar la fuerte presión fiscal que se viene hacia adelante.